No sé si tengan dudas o se vaya entendiendo. No vayan a ser como mis alumnos cuando daban clase. La gloriosa es Catepepa Medellín, México, del IPN. Daba clase 2, 3, 4 horas, preguntaba, ¿dudas? Todo bien. ¿Comentarios? Nada, todo bien. Y cuando hacía el examen, todo lo probaba. Espero que no sea el caso, pero bueno. Vamos a continuar. Si tienen dudas, de verdad que estoy con la mejor intención de responderlo. No sé si esto esperaba, porque finalmente pues, es un acercamiento a las normas de información financiera. Y obviamente, como buen fiscalista, pues no puedo quitarme la parte de ver el efecto fiscal, porque finalmente es la tendencia. Pero decía, postulados básicos, sustancia económica, que para mi gusto es uno de los postulados más emblemáticos. Ya ponía un ejemplo. Entidad económica, que es obviamente cualquiera de las empresas que ustedes manejen, conformada por recursos humanos, materiales, técnicos y demás. Negocio en marcha, salvo prueba en contrario, se supone una continuidad en las operaciones de su empresa, de ahí negocio en marcha. Ahí la necesidad de separar cuando las cuentas que el flujo de efectivo no se registra las acciones es la o la estación que aunque siempre que estaba trabajando en la central de abastos de la Ciudad de México. Obviamente, pues ahí se manejan operaciones multimillonarias. Vean, el ejemplo que en su momento propuse y aplica para este caso es que yo vendo como empresa, vendo maíz, vendo semillas. Entonces se acordó un precio en su momento de 10 millones de pesos. ¿De acuerdo? Pero ya sabían qué tipo de semillas requerían, ya verificaron la calidad y finalmente se acordó que lo que me querían comprar era por 10 millones de pesos. ¿De acuerdo? Entonces aquí de entrada ya estaban definidos dos elementos bien emblemáticos: la cosa y el precio. Y de acuerdo a lo que es la sustancia y la devengación, esto de acuerdo al Código Civil, cuando yo ya defino los dos elementos, hay un artículo que deben de tener en cuenta, que es el artículo 2249 del Código Civil. Y ese artículo del Código Civil dice que la compraventa es perfecta y obligatoria cuando se define la cosa y el precio, aunque la cosa no sea entregada ni el precio satisfecho. De ahí el ingreso a crédito. ¿Queda claro? Ahora, ¿dónde está el problema? Y otra vez, volteen a ver la sustancia y volteen a ver lo que es la devengación. Me dan, inclusive voy a jugar con el comentario, me dan un anticipo del 10%. Y ven, yo voy a llegar a una de las láminas iniciales, que es precisamente el juicio profesional del contador. Entonces, si no tienen todos estos elementos bien claros, ¿qué es lo que van a hacer? Que por cierto es un error. Se van con esta idea. Y el asiento contable que hace la empresa, que está a todas luces mal, es cargo a bancos, el 10% de 10 millones, 1 millón de pesos para mediar. Con abono, anticipo de clientes, 1 millón de pesos. Obviamente esto, de acuerdo a las NIF, está perfectamente incorrecto. Porque cuando yo ya recibo un pago a cuenta de algo que ya está definido, efectivamente se llama así, pago a cuenta, nunca anticipo de clientes. Entonces el asiento contable es incorrecto. ¿Me expliqué? Porque ahí la denominación del anticipo no debiera decir anticipo, debiera decir pago a cuenta. Ahora, ¿cómo se perfecciona el asiento? Ahora, esto para que no me vayan a malentender, esto no se debe de hacer. ¿Qué es lo que se debe de hacer en el mismo orden de ideas? Vean, cargo a bancos, el millón de pesos,
cargo a clientes 9 millones de pesos. Sorpresa, con abono a ventas 10 millones de pesos. Vean la diferencia. Estoy teniendo un ingreso a crédito. Porque deja de ser anticipo. Se lo llama pago. ¿Por qué? Porque ya se formalizó la operación. No sé si quede claro. Y ya estoy jugando con los postulados básicos. ¿Cuál? Sustancia y navegación contable. ¿Por qué? Porque cuando yo ya defino precio en cosa, esos bienes ya no son míos, ya son de mi cliente. ¿Sí me explico? Ahora voy a hacer un caso extremo, que ahorita también está muy de moda, la carta aporte. Obviamente esa mercancía se tiene que trasladar. ¿Están de acuerdo? Y vamos a pensar que me la roben en el triángulo de Puebla. Bueno, hay que manejar con cuidado porque es una realidad. Que se la roban, desaparecen los camiones. Bueno, que me la roben, sorpresa. Como ya no es mía esa mercancía, ¿de acuerdo? Yo lo voy a reconocer como un ingreso. O sea, ese asiento segundo, ¿de acuerdo? Y el problema para quién es, para mi cliente. Y ese cliente, obviamente, lo va a registrar como un siniestro, una deducción. ¿Me expliqué? Eso es lo que debe de ser. Diferente es que fuera mía y nada más la traslado de bodega a otra bodega. Pero aquí no, porque ya no es la mercancía mía, ya es de mi cliente. ¿Me explicó? Y puede haber una doble enajenación. ¿Se entendió? Y aquí voy a afectar el costo, desde luego. Ahí soy omiso, pero finalmente eso es lo que debe de proceder. O sea, otra vez, viendo los contratos, la sustancia, qué pasó, etcétera, hacer toda la investigación, correcto. Pero más o menos la idea. Otro punto, vean. Asociación de costos y gastos con ingresos. Es por eso que yo les decía, no puede haber pérdida. Y les pongo un ejemplo, vean. Un ejemplo muy chato. Mi despacho de asesoría, consultoría y impartición de cursos. Vean, gastos del mes referente a un evento. Vean, deducción de inversiones del equipo de cómputo. Ya decíamos que yo lo utilizo, es para una inversión y tengo una deducción que para mí es un gasto, 800 pesos. Luz, teléfono, internet, pizarrón, marcadores, apuntador, viáticos, gastos de viaje, otros gastos no considerados, total de gastos, 6,400. ¿De acuerdo? Sorpresa. Ingreso por capacitación. ¿Dónde está la ventaja? Aquí. Ahora saquen porcentajes. En esa operación aislada, nada más divida. ¿Cuánto es 5,600? ¿De acuerdo? Entre 12,000 pesos. Esa es mi utilidad, eso se llama rentabilidad. Y estoy asociando, perdón el ejemplo tan burdo, estoy asociando los gastos referentes a los ingresos. Que eso corresponde a la definición. Es por eso que les dije, si realmente hacen esto con detenimiento, tienen que llegar a esto necesariamente y nunca generar pérdida. Salvo casos meramente excepcionales. Pero eso es la realidad, es lo que tienen que hacer. Y ya están cumpliendo con el postulado básico. Relaciona lo que gastas con el ingreso que está produciendo. En otras palabras, yo siempre he dicho, no se trata de gastar por gastar. Gastar lo que realmente corresponde a su objeto social. Es más, dentro de estos otros, yo que inclusive podría considerar, y me pueden criticar, la tintorería. ¿De acuerdo? ¿Qué pueden considerar? Mis boleados de mis zapatos. Nada más imagínense, ese ejemplo tan sencillo, bolear los zapatos, no sé cuánto cuesta aquí en Puebla, pero por medio está en 25 o 30 pesos. Diario, 2, 3 pares, ¿cuánto es al mes? Es una lanita. Pero bueno, al final que tenemos son gastos estrictamente indispensables para que correspondan a la actividad a la cual tú te dedicas. ¿De acuerdo? Siguiendo, evaluación. ¿Cómo lo vas a reconocer monetariamente hablando? Dualidad económica, ¿de acuerdo? La relación de lo que tú estás comprando con lo que tú tienes como beneficio. Y desde luego, algo que no se nos debe olvidar, la consistencia. Ciertos o equivocados, pero consistentes. Consistentes, ¿de acuerdo? Seguimos, vean. Sustancia económica, refiriéndome a esto, otra vez. Sustancia, vean. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Vean. Pago de renta que ustedes hacen de la oficina que están utilizando el mes de mayo por 50,000. Pago de la renta. Hoy, si
firma el contrato y recibo o ustedes pagan, ¿de acuerdo?, la renta por anticipado de diciembre, que corresponde a la misma cantidad. Y como se firma el contrato, se paga un depósito en garantía por 50,000. Que son tres conceptos meramente diferentes uno con otro. Ahora, primer punto. Si yo estoy pagando, vean, cargo al gasto, su cuenta renta de oficinas, 50,000, esto lleva IVA, abono a bancos. Y para mí es un ingreso. Para mí es gasto, para mí es ingreso. Segundo, además aquí lo dice, pago de la renta de la oficina del mes de mayo del 2025. Segundo, vean, pago anticipado, vean cómo cambia. Ya no afecto gastos. ¿Qué afecto? Una cuenta de activo circulante. Cuenta de activo circulante. Norma de información financiera 3.5. Cargo al activo, 50,000. Cargo al IVA acreditable, 8,000 con abono a bancos. Ahora, ¿qué coincidencia hay entre este asiento y este asiento? Primera coincidencia, esto para efecto fiscal y esto para efecto fiscal es deducible. Esto para efectos contables es gasto, esto para efectos contables es una cuenta de activo. Y otra vez, ese punto, segundo punto, me genera un impuesto diferido. Porque es una deducción fiscal no contable. Fundamento, último párrafo del artículo 25 de la ley de renta. Ahora, el tercer supuesto, vean, tercer supuesto, y aquí lo dice, pago anticipado. Tercer supuesto, depósito en garantía. Yo lo estoy pagando. Cargo al depósito en garantía, vean que dice acá. Cuenta de activo. Esto no causa IVA. Esto no se factura. Con abono a bancos. Y esta cantidad se le tiene que devolver al final del ejercicio, al final del contrato. Entonces vean que son tres asientos totalmente diferentes, aunque sea por la misma cantidad. Vean. Por la misma cantidad. Y otra vez ahí utilizamos el juicio profesional del contador combinado con uno de los postulados básicos que se llama sustancia económica. Es más, les ayudo. Algo que también ha estado muy recurrente en redes sociales hoy que yo ya me estoy incursionando es, vean, voy a borrar acá. Espero que vayan tomando nota o vayan tomando foto porque luego se les olvida. Vean. Algo tan elemental. Todos los que estamos aquí presentes, si pagamos impuesto, que seguramente sí pagamos, ya sea como persona física o persona moral, hacemos un pago anticipado al fisco. Yo como persona física, tú como persona moral. La pregunta es, ¿cómo se registra? Porque yo voy a hacer el pago al fisco, ¿no? Hago mi cálculo de impuestos, ¿de acuerdo? Y va a salir de bancos. Eso es una realidad, va a salir de bancos. Ahora, si quieren provisionarlo antes, no pasa nada. Abonan a la provisión, luego cancelan la provisión con abono a bancos. Vean, ¿qué hacen algunos? ¿Dónde está el punto? Vean, ¿dónde está el punto? Obviamente aquí el concepto es registro del pago provisional del impuesto sobre la renta. Yo siempre he estado convencido en lo siguiente. Una cuenta de activo que se llama pagos anticipados. Voy a ponerle 100 pesos. Con abono a bancos, 100 pesos. Que es el pago del impuesto a la renta, pago provisional. Sin embargo, en redes sociales estuvo muy de moda que el mismo asiento, vean cómo lo hacen. Cargo al gasto, los mismos 100 pesos, con abono a bancos, 100 pesos. Esto no es lo mismo que esto. La pregunta es, ¿cuál es lo correcto? Otra vez, el criterio prudencial o juicio profesional del contador, sin perder de vista la esencia del movimiento, que es la sustancia. Es la sustancia. Porque hay gente que defiende a capa y espada el punto 2. Hay gente que defiende, como yo, a capa y espada el punto 1. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Que es un pago a cuenta del impuesto anual. Y el impuesto a la renta se causa por ejercicio, no por mes. Entonces, para mí, es un activo. ¿Por qué? Porque yo no sé si al final del ejercicio voy a estar pagando más o menos el impuesto anual. ¿Me explico? Ya que considere el impuesto anual, ahora sí le daré el efecto correspondiente. Pero antes no. ¿Se entendió? Pero al final del camino hay gente que se desgarra diciéndole que el pago profesional de gasto. Yo tengo aquí mis reservas. ¿Y dónde está la justificación? Que el impuesto sobre la renta se causa por ejercicio. Es un pago a cuenta de. Es más, las personas morales
lo hacen inclusive en base a una estimación derivada de un concepto que se llama coeficiente de utilidad. Ahí está. Para que vean, en asientos tan simples, allá afuera se están desgarrando. Y hay gente que se apasiona y que dice, no, es que lo correcto es el asiento 2, o lo correcto como yo es el asiento 1. La mejor respuesta está en ustedes. Pero otra vez, como decían aquí, al final, no pierdan de vista esto. No pierdan de vista esto. Lo que no se vale es que en el mes 1 lo elegiste así, en el mes 2 lo elegiste aquí, y así como vaya a la feria. Eso no se vale. Tienen que ser consistentes. Eso es lo correcto. ¿Están de acuerdo? Pero al final del camino, vean, esto se da en la práctica. Y si no, búsquenlo ahí en los canales de YouTube en internet. Chulada de ejemplo. Pero bueno, seguimos. Vean, seguimos. Aquí, presentación razonable. Y les doy el número de párrafo. Y vean que dice, ¿qué es una presentación razonable? Dice, una presentación razonable de los estados financieros de una entidad es aquella que cumple con lo dispuesto por las NIP. ¿Entiende el enunciado? No me dicen que NIPS, sino simplemente habla de manera general. Y yo pregunto, ¿aplican correctamente el D4, que son el impuesto a la utilidad? ¿Aplican correctamente el D5, que son arrendamientos? ¿Aplican correctamente el D3, que son beneficios empleados? ¿O aplican el C6, activos fijos? Ese es el reto, por eso le puse acá. Reto para la profesión contable. Cada quien hace lo que quiere. Esa es la realidad. Pero el término correcto, y lo vamos a ver precisamente en un dictamen, es esto. Es esto. Ahora, vean, se lo demuestro. Que es precisamente cómo se da en la práctica la justificación o la evidencia de este concepto. En un dictamen, lo que se entrega al final, precisamente, digo, de una auditoría, lo que se entrega al final es el dictamen. Y parte del dictamen se llama. Yo voy a opinar. Ahora, ven qué dice este contador. Dice, hemos auditado los estados financieros de la empresa El Patito S.A.D.C.B., la compañía, que comprende el estado de posición financiera del 31 de diciembre de 2024, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo, son los 4, correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas. ¿Esto qué decíamos que era? Una regla ¿de qué decíamos esto? Las notas. Cuando decía, hay 3 tipos de reglas: reglas de evaluación, reglas de presentación y reglas de ¿qué? Revelación. Eso es una regla, una nota de revelación a través de las notas. Aquí viene, que también es otro punto crítico, que nadie hace notas. Nadie hace notas. ¿Y qué es una nota? Es resaltar algo que quieren ustedes subrayar de la información financiera. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen, yo tengo un cliente que tiene 40, 50 millones de inventario. ¿Qué podría con una nota? Que puede haber un porcentaje de activos, de inventarios obsoletos, de lento movimiento, echados a perder. ¿Es cierto? ¿Me explico? Ahora, yo puedo tener una cuenta de inversión de 40, 50, 60 millones. Sale, ¿cuál es una nota? Que si está en inversión no la puedo disponer, porque está sujeta a un periodo. Entonces son notas que al empresario le tienen que servir. O yo tengo dinero en el banco, ¿y qué pasa ahorita con el SAT? Me bloquea las cuentas. Es que suele pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer notar al empresario? No puedo disponer el dinero porque está bloqueado a través del SAT. El SAT le da indicaciones al banco y el banco no puede hacer nada. Pero bueno, ok, sigo. Vean. Dice, notas explicativas del estado financiero que incluyen el resumen, vean qué dice acá, de las políticas. Es otro punto que yo critico. Nadie tiene políticas. Una política, y apenas lo vi con un cliente, porque hoy en la jerga se da todo. Hoy un cliente le hicieron un estudio financiero de una empresa que se dedica a hacer estudios financieros, y una recomendación muy sencilla. Le decía, una de las políticas que tienes que considerar tu empresa es, escuchen esto, que el periodo de cobranza a clientes sea mucho menor del periodo que tú te financias por los proveedores. Y aquí es al revés. Me venden a crédito, pago en un mes. Vendo a crédito, cobro en 3 meses. Gran problema. Gran problema. Eso es una política. Segunda política. Si yo les vendo a
crédito, ustedes le venden a crédito, por favor no paguen diario. No paguen diario, establezcan una fecha específica para pagos. Porque si no van a perder el futuro. Otra política, que debe de haber una persona especializada en hacer los CFDIs. Porque hoy están cometiendo errores en los CFDIs, seguro. Son políticas que tienen que aplicar. Ahora, no lo dice José Antonio, lo dicen las normas de información financiera. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Políticas contables para ver cómo van a operar. Pero bueno, sigo. En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección de fundamentos, la opinión es con salvedades. ¿De acuerdo? Los estados financieros adjuntos presentan de manera razonable, excepto las salvedades, los datos consignados en los estados financieros. Pero vean, eso quiere decir que yo no doy por hecho que todo está perfectamente. La información se presenta razonable. ¿Dónde está el problema? Aquí. Y regularmente, ¿qué vienen las salvedades? Que no aplicaste esto, que no aplicaste esto, que no aplicaste esto, que no aplicaste. Esa es la salvedad. Esa es la salvedad. Entonces, ahora, no es lo mismo una salvedad que un párrafo de énfasis. ¿Sí me explico? Y hay salvedades con efecto fiscal y hay salvedades sin efecto fiscal. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, oye, ¿cuál de esas salvedades le puede interesar al fisco? Esta. ¿Por qué razón? Porque si no está registrado con ley, cada que paguen no es deducible. ¿Esa le puede interesar al fisco? No, porque yo pago el impuesto sobre mis movimientos, ingresos y deducciones reales. Esto al fisco en su momento le interesaría, ya que tiene otra versión, en el momento no le interesa al fisco. Si me debes o te debo, ya lo veremos. ¿Sí explico? Por eso hay que valorar. Pero bueno, aquí se resalta este término. Razonabilidad. ¿Queda claro? Que es justamente lo que debemos de acatar, que realmente ustedes hacen estados financieros de acuerdo a la ley para que la información sea razonable en todos los aspectos que integran sus estados financieros. Aquí viene una de las frases o cuentas que hemos platicado. Vean, no es lo mismo decir estimación que decir provisión que decir reserva. Son conceptos que se confunden. Llévense como idea, cuando hablo de estimación va dirigido a cuentas de activo. Ejemplo, estimación para cuentas incobrables. Estimación para inventarios obsoletos o de movimiento, que por cierto son cuentas complementarias de activo. Va en rojo exactamente abajo de la cuenta principal. Clientes menos estimación para cuentas incobrables. Inventarios menos estimación para inventarios obsoletos. Pero se llama estimación. Ahora, provisión va relacionada con cuentas de pasivo. Todo lo que deban. Real. Y cuidado con eso. Porque la aportación para futuros aumentos de capital puede ser pasivo o puede ser capital. Depende de cómo esté soportado documentalmente. Si está soportada por un contrato, es pasivo. Si está soportada por un acta, es capital. ¿Sí explico? Y si está como pasivo, es deuda para efectos fiscales. Y les pagan para efectos del ajuste no por inflación. Si es capital, no les puedo pagar. Otra vez, la parte financiera y la parte fiscal. ¿Sale? Reservas va relacionada con cuentas de capital, lo que ya platicamos, la famosa reserva legal o reservas de capital. Aquí también, volviendo con esto, deben de establecer otra política, mi política mía de José Antonio. Aquí, por ejemplo, el capital, ¿qué les sugiero siempre yo? Siempre que les sugiero que su capital de trabajo sea por lo menos el 10% de lo que ustedes facturan al año. Ahora llévense esa tarea, ¿cuánto facturan? Y llévense esa tarea, ¿cuánto tienen de capital? ¿Sí les dije? Porque yo me canso de ver empresas que tienen los famosos 50,000 pesos. Digo, me canso, ya no sé si reír o llorar. Pero no, llévense esa política y les va a servir, porque son empresas sanas, son empresas que pueden estar sujetos a créditos, ¿me explico? Son empresas que pueden concursar para que tengan más posibilidad de clientes, entonces simplemente robustezcan su capital. ¿A través de qué? De políticas. Pero bueno, que esto no se les olvide. Luego yo he visto cuando dicen provisión o reserva de cuentas por cobrar, no puede ser. Se llama estimaciones. Todo lo que tenga que ver con pasivo, ahora sí, provisión. Impuestos por pagar, salarios por pagar, ¿qué tipo de clientes?
Y aquí una característica del tipo de clientes, que ya lo puse ahí en el ejemplo, es cuando no conozco ni el precio ni la cosa. ¿Y esto cuándo se da regularmente? Cuando compro de proveedores extranjeros. Y es lógico, porque ustedes me pueden decir, oye, pues yo ya sé lo que voy a comprar sillas, por ejemplo. Y bueno, ya sabes el costo de la silla, pero sabes todos los incrementables. Y un incrementable son las demoras, y más en estas épocas. Un mal tiempo es una demora. Los seguros, los siniestros, el almacenaje. No sé si queda claro. Entonces no pueden dar un precio cierto a su cliente hasta que esté la mercancía en México. Y hasta que paguen los impuestos de importación. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con ese detalle. Vean. Cuando yo hago la estimación, vean, de entrada, obviamente ya que registré la venta, vamos a pensar, ya registré la venta, cargo a clientes con abono a ventas, así morrachas. Ahora, yo hago un estudio, antigüedad de saldos y demás, y me doy cuenta que mi cliente probablemente no me pague. Sorpresa, creo la estimación. ¿Y qué asiento hago? Cargo al gasto, cuentas incobrables, 100,000. Cancelo los IVAs, no se olviden con la cancelación del IVA, el IVA nunca se puede llevar al gasto. Y si lo llevan al gasto, no es deducible. ¿De acuerdo? Tal. Estimación para cuentas incobrables en rojo, porque es una cuenta complementaria de esta. ¿Se entendió? Entonces ahí, ¿qué estoy creando? La estimación de cuentas incobrables. Y si ya después de crear la estimación tengo la certeza de que no me van a pagar, sorpresa, cancelo la estimación con la cuenta eje. Y les doy el fundamento. De acuerdo a esto, bueno, aquí viene, vean, si yo ya hice todo el proceso, esta fracción de este artículo, si acredito la imposibilidad práctica de cobro, esta afectación al gasto es deducible. Si yo acredito la práctica imposibilidad de cobro, ¿se entendió? Se pueden ir a un pleito, a un juicio, o se pueden ir con un fedatario público que diga, mira, sí te deben, pero no te van a pagar porque ya se murió, se desapareció, se declaró en concurso mercantil, etc. ¿Sí me explico? Son formas de acreditar la imposibilidad práctica de cobro. Pero al final del camino, aquí estoy creando la estimación. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo importante también. Una forma también de que esto se vaya a resultados y sea deducible es esto. Dependiendo del plazo del crédito, la antigüedad de saldos, eso puede ser deducible. Que también es otra política. Si una cuenta por cobrar la respaldan con un título de crédito, un pagaré, un cheque, de acuerdo con una letra de cambio, esos documentos que son títulos de crédito vienen regulados por una ley que se llama Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y prescribe a los 3 años. Por lo tanto, si tú me firmaste un pagaré y ya pasaron más de 3 años, esa cuenta se va como incobrable y es deducible. Entonces tienen que analizar todo esto. Y no vayan a decir la frase célebre, cuando yo llegué a la empresa, esa cuenta ya existía. No hagan eso, no hagan eso, depuren su contabilidad, ¿sale? Provisión, vean, compro mercancías a México al extranjero, cargo almacén con abonos a proveedores. Eso es clásico. Sin embargo, ojo, cuando ven el tema de inventarios y cuando su proveedor es extranjero, aquí no se van a llevar únicamente la compra. ¿Qué van a adicionar? Los incrementables, impuestos de importación, derechos de trámite aduanero, ¿de acuerdo? Lo que son seguros, ¿de acuerdo? Lo que son pagos al agente aduanero, al lista aduanero, o sea, todo lo que gasten hasta en tanto la mercancía no esté en su empresa. Y esto todo se va a llevar. Y posteriormente van a afectar el costo. ¿Sí queda claro? Y otra vez no pueden vender antes de que no tengan la mercancía. ¿Sale? Pero al final del camino, ¿qué quiero destacar? Esto. Que esto se llama provisión. Ahí está. Que lo regula la norma de información financiera C9. Porque realmente es una deuda real que es presente. Y bueno, otro detalle que también les puede afectar. Vean, aquí estoy ya registrando en pesos mexicanos, pero puede estar referido a una moneda, un tipo de cambio diferente. ¿Qué tienen que hacer? Jugar con esto. Ganancias o pérdidas en cambios.
que pueden cobrar más o cobrar de menos, ¿de acuerdo? Dependiendo del flujo o el movimiento de la divisa. Y esto, por ejemplo, si es ganancia o pérdida, juega para efectos de ley. Resultado integral de financiamiento. Y esto, si es ganancia o pérdida, o es un ingreso o es una deducción para efecto fiscal. Y fíjense, este último punto. Y esto, que puede ser a favor o puede ser a cambio, o puede ser en contra, que puede entrar o salir del banco, esto, desde mi punto de vista, no juega para el IVA. No juega para el IVA. Aquí, por ejemplo, ¿qué le estoy diciendo? Inclusive, vean, mi proveedor al momento de la operación son 4.585.000. Por el movimiento del tipo de cambio, sorpresa, le estoy pagando de más. Vean. Estoy pagando de más. Sí se alcanza a observar. Lo explico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si él causara el IVA, digo, veámoslo así de manera muy puntual, no va a pagar el IVA sobre esto, sino sobre esto. Aunque la diferencia se llama ganancia por ese tipo de cambio. Y la ganancia por ese tipo de cambio no es un acto grabado para efecto de IVA. Y mucha gente se va con el movimiento bancario. Es que cobré de más. Sí, espérate, pero lo que cobras de más es diferencias en tipo de cambio. No se deriva de la operación en sí misma. Que mucha gente, ese cambio tan sencillo, no lo sabe manejar. En la final del camino es consecuencia de. ¿Sale? Seguimos. Vean, me voy un poquito con la NIPSE 11. Y desde luego, jugando con lo que dice en la parte de la ley general de sociedad mercantil. Vean, en el caso de que existan anticipos de los socios o accionistas para futuros aumentos de capital, ¿de acuerdo? Estos se presentarán en el renglón por separado dentro del capital contribuido. ¿Qué quiere decir esto? Capital aportado. Siempre y cuando exista resolución, vean que dice, en la asamblea de socios o accionistas, ¿de acuerdo? De lo contrario, va a formar parte de él. Por eso, inclusive, en la declaración anual que hacemos cada año, si observan, hay un rubro que dice aportación para futuros aumentos de capital en el pasivo. Y el mismo rubro que está en el capital, no quiere decir que se duplique, dependiendo cómo sea su portado. Ahora, haciendo contable, ya definiendo esto, cargo a bancos con abono a aportaciones, ¿de acuerdo? Pero si esto está en acta de asamblea, es capital. Si esto está en un contrato de préstamo, es pasivo. Ahí depende cómo lo soporte. Ahora, si lo llevan al capital, no va a ser tan sencillo como si lo lleven los socios. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer una reducción de capital en su momento. Y si es préstamo, no pasa nada. Préstalo y después sácalo vía bancarizada y devuelve el dinero, pero cobren intereses. Otra vez, acrediten la razón de negocio. Pero bueno, pues ahí estamos haciendo, que si se lo llevan al pasivo, nada más como comentario, si se lo llevan al pasivo o se lo llevan al capital, las dos son de naturaleza acreedora. Siempre va a estar abonado. ¿Sale? Bien, seguimos, bien. Reglas que ya platicamos, evaluación, cómo se registran los movimientos, ¿de acuerdo? A valor histórico, identificar el valor monetario. Presentación, cómo se reflejan los estados financieros, ya ponemos el ejemplo de bancos, etc. Revelación a través de notas. ¿De acuerdo? Ahora, esto también lo dicen las normas de información financiera. Hoy vamos allá. Vean. Capital no exhibido, aquí nada más a título de ejemplo. Vean, siempre el fundamento se los pongo al lado izquierdo. Dice, cuando los accionistas no exhiban totalmente el importe de las acciones suscritas, y vean cómo lo llaman, suscritas, no exhibidas. Eso viene del acto. La diferencia entre el importe entregado y el importe pendiente de pagar deberá considerarse como capital, capital suscrito no pagado, restando el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si de entrada yo registré cargo a accionistas con abono del capital, voy a hacer el asiento contable. Vean, cargo a capital con abono a accionistas. La parte que no esté exhibida para efectos de presentación. Ahí está la evidencia de una regla de presentación de los estados financieros. ¿Sigue acá? Bien, seguimos, vean. Entrando a los estados financieros hay 4. Lo que coincide en todos es esto, que debe de haber nombres. Y que la información tiene que corresponder, por eso las flechitas. ¿De acuerdo? Aquí la parte importante es cómo está integrado cada uno de ellos, pero bueno, déjame avanzar. Ejemplo,
estado de posición financiero, balance general. Las cuentas claves: activo, pasivo y capital. Y la parte importante es analizar cómo está integrada cada una de las cuentas. Vean, bancos, clientes, inventarios, deudores, suma del activo. Terreno, equipo de transporte, depresión acumulada, no hay más, suma del activo no circulante. E inclusive otro detalle, solamente hay activo circulante y activo no circulante. No hay activo diferido, cuando mucha gente sigue utilizando eso. Es activo circulante y activo no circulante. E inclusive, bancos, yéndome al extremo, o inversiones, si es mayor a un año, aunque sean bancos, yo lo debo tener acá. No sé si queda claro. Clientes, si es mayor a un año, en lugar de estar acá, lo voy a tener acá. O simplemente es presentación a corto plazo o a largo plazo. Y lo mismo con el pasivo, proveedores, acreedores, ¿de acuerdo? Y aquí es donde viene el análisis de las razones financieras. Vean, tan solo comparen clientes con proveedores. Y aquí una razón financiera que se llama prueba del ácido tiene que ser por lo menos 2:1. Las cuotas por pagar respecto a las cuotas por pagar. Y muchas veces es al revés. Aquí está muy inflado respecto a eso. Y con eso se demuestra que la empresa es solvente. A lo mejor no es líquida, pero solvente. Porque puede convertir las cuentas por cobrar en efectivo. Puede convertir los inventarios en efectivo. ¿Se entendió? Pero aquí apliquen razones financieras. ¿De acuerdo? Sale. Y capital obviamente se divide en capital fijo, capital variable, ese es inamovible, ¿de acuerdo? Utilidades retenidas, reserva legal, que ya platicamos, y aportaciones para capital real. En todas las cuentas que estén acá se dividen en dos. Capital, como lo decíamos acá, ya les damos un antecedente. En capital, ahí está, ¿dónde está? No. Acá está. Capital contribuido. Entonces, el capital se divide en dos. Capital contribuido, que son lo que aportan los socios, o capital ganado, que es lo que gana la empresa. Sin embargo, un ejemplo, y contesto en alguien, si yo hago el siguiente movimiento, y para que tengan el dato, vamos a pensar que yo estoy en el siguiente supuesto. Vean, y yo por acá. Y van a ver cómo su mentecita los puede engañar. Vamos a pensar que yo tengo esto en la práctica. Vean. Imagínense cuenta de capital contable. O sea, tengo aquí el fijo, que son los 50,000 pesos de toda la vida, ya platicamos. Y aquí tengo pérdidas acumuladas, 150,000. Ahí está. Por lo tanto, tengo un déficit de ¿cuánto? De 100. Esto procure no tener. Ahora, ¿qué quiero que me ayude? Y alguien que me ayude. Yo voy a establecer una política que dice que cuando esa empresa está en su puesto, los socios van a absorber la pérdida. ¿Qué les estoy diciendo? Yo, socio, voy a absorber la pérdida. ¿Cómo se entiende ese supuesto y qué asiento contable de los pesos? No sé, Lalo, si me expliques el concepto. Tú eres el socio, esta es tu empresa. Y tu empresa, te digo, está del nabo porque ya no tienes capital de trabajo. Entonces tienes que sanear tu cuenta. Y una forma de sanear la cuenta es que tu socio absorba la pérdida. Y al decir absorber la pérdida, es que él tiene que fondear dinero a la empresa, necesariamente. Entonces el cargo ya lo tienen, cargo a bancos. ¿Y el abono? A ver, ¿qué dice la aportación de capital? ¿Realmente es una aportación? Otra vez, no pierdan de vista la sustancia. No es aportación de capital, que es absorción de la pérdida por el accionista. Ahora, ¿eso es una aportación real? No. ¿Qué estoy haciendo? Saneando la empresa. Estoy haciendo contable para que quede claro que nada más analicen, jóvenes, analicen. Tiene que ser de esta manera. Entiéndase que esta cuenta, por procedimiento, tiene que ser una cuenta acreedora. Porque yo me voy con la intención de generar utilidades, pero aquí está al contrario. Es una pérdida. Entonces, ¿qué asiento voy a hacer? Vean. ¿Qué asiento voy a hacer? Cargo a bancos, 150. Que los aportó el socio. Con abono a la pérdida, 150. Y ya cuando vuelva a hacer mis estados financieros, ¿cuánto voy a tener yo acá? 0. Ahí está.
Ahora, ¿eso es una aportación de capital? No. ¿Forma parte de la CUCA? No. ¿Es un préstamo? No. Vean lo que estoy diciendo. Otra vez, la sustancia de la operación. Y eso tiene que venir reflejado en un acta sanción. ¿No se queda claro? Ahí está la evidencia, ¿eh? Ahí está la evidencia. Los estados financieros hablan por sí solos. Aquí deberíamos hacer un análisis. Tráiganme su balanza, tráiganme estados financieros y a ver qué están haciendo en la práctica. Pero bueno, sí, no se entendió, ¿no? Sí, seguimos, vean. Ok. Entonces, si se entendió, analicen esto. Ahora, siempre es importante esto, me adelanto. Siempre tienen que poner quién elabora. El nombre del contador y el número de su cédula. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que yo sea responsable de la información. Yo solamente estoy dándole presentación a su información financiera. Los responsables son ustedes. Es la empresa, es la administración. Porque muchas veces me quieren usar la bronca a mí. ¿Me explicó? Ahora, otro punto. Deben de ponerle la indicación de qué estado financiero estamos hablando. Deben de ponerle a qué fecha se está elaborando. Y deben de ponerle en qué cifras se están presentando. Para no mostrar tantos ceros a la derecha. No les voy a decir en pesos, que en miles, que en millones. ¿De acuerdo? Pues así tienen que ponerle. Ahora, otro punto. No es lo mismo decir estado financiero bueno, aquí hay un error. Al 30 de junio del 2025. Que decir estado financiero del mes de junio del 2025. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que el primero es acumulado y el segundo solamente es del mes. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué dije que hay un error? Porque junio trae 30 días. Perdón, pero hay que estar en todo. Hay que estar en todo. Julio trae 31 días. Ok. Ahora, otro punto, vean. Estado de resultado integral. La NIP, aquí les pongo el párrafo de la NIP de 3. Dice, ¿qué elementos tiene ese estado financiero? Ingresos, costos y gastos. Va a reflejar la utilidad operaria neta. Va a reflejar otros resultados integrales. Y al final, el resultado integral. Ahora, ¿cómo se estructura? Vean, ventas, devolución, rebajas y bonificación de sobreventa. Que aquí también aquí hay otro problema. Una devolución, rebaja o bonificación no tiene que ser por el 100% de la operación original. Eso ameritaría cancelar la factura. Hablando de facturas. Tiene que ser un porcentaje como bonificación, como devolución, como descuento. ¿Sí me explicó? ¿Sale? Y cuidado, aprovechando el viaje. Si no hay flujo de efectivo, cuando hagan una nota de crédito, siempre pongan la clave 15, que es condonación. Si no hay flujo de efectivo. Porque muchas veces les puedo comprar crédito, no hay flujo de efectivo y se hace una nota de crédito. Y nunca pongan PPD, siempre pongan PV, aunque no haya flujo de efectivo. En notas de crédito, recomendación del SAT. Digo, nada más como valor agregado. Entonces, regresando, vean. Ventas, devoluciones, ventas netas, menos costos de ventas, utilidad bruta. ¿De acuerdo? Menos gastos generales, ahí se dividen en administración, ventas y demás, utilidad de operación, más menos el RIP. Aquí entra todo lo que son intereses ganados, intereses pagados, ganancias cambiarias, pérdidas en cambios, etcétera, etcétera. Más menos. ¿De acuerdo? Aquí viene inclusive cómo está conformado. ¿De acuerdo? Al final del camino, otros ingresos, otros gastos y utilidad antes dice R. ¿De acuerdo? Para que me dé una utilidad. ¿Sale? Entonces, así se integraría. Bien, estado de cambios en el capital contable. Es muy sencillo, mucha gente no lo sabe hacer. Aquí la característica es que van a poner, de acuerdo a los rubros que están manejando, cómo se está comportando el capital fijo, el capital variable, los resultados, si hay decreto de dividendos, otros resultados integrales, ¿de acuerdo? Si hay absorción de pérdidas por los socios, si hay aportaciones de capital, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la característica de esto? Es que de manera horizontal y vertical tiene que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Y este resultadito debe de ser lo mismo que tienen en la cuenta de capital contable en el balance contable. Pero así se muestra. Obviamente, entre más movimientos hagan, pues va a haber más robusto. ¿Me explico? Simplemente es estructurarlo con lógica. Y ponerle el concepto del cual estamos hablando y realmente referenciarlo en las cuentas que corresponden.
¿Sale? Ahora, estado de flujos de efectivo, aquí puede haber un poquito más de problema, porque puede ser de manera directa o indirecta, dependiendo cómo lo quieran conformar ustedes. Pero la realidad es, partiendo obviamente, dependiendo de cómo lo integran, utilidad, ¿de acuerdo? Antes de impuestos, sumándole y restando las cantidades que ustedes consideren, al final del camino, y aquí viene la comparativa, van a llegar al saldo que deben tener en la cuenta de luz, que originalmente se llamaba origen y aplicación, de dónde vienen los recursos y a dónde se dirigen los recursos, que no necesariamente son ventas. Yo les presto dinero, es una forma de tener recursos, ¿sí expliqué? Etcétera, etcétera. Pues ahí está, jóvenes, simplemente entonces vayan adecuando, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho esto, porque realmente como que es más claro. Vean, flujo de efectivo sumo las actividades derivadas de la operación, actividades derivadas de la inversión o actividades derivadas de financiamiento, que es donde entran los intereses, pero ahí sí que depende del toque de cada uno de ustedes, ¿sabes? Cómo lo quieren narrar, pero lo que lo tienen que hacer es una realidad. Bien. Información que debes de verificar. Vean, el estado de posición financiera, que es el balance general, me va a decir cuánto tienes y cuánto debes. Y como referencia, cuánto tienes de patrimonio capital. El estado de cambios en el capital contable debe de coincidir con el saldo de capital contable que tienes acá. ¿De acuerdo? Y ahí es donde tienen que identificar si es capital contribuido o capital ganado, que aplicamos. Estado de resultados integral me va a mostrar la rentabilidad o el déficit de su empresa. ¿Cuánto ganó, cuánto perdió? Y el estado de flujos de efectivo es lo que yo tengo en el saldo de bancos. Que aquí, por ejemplo, mucha gente maneja saldos en rojo. Si tienen una cuenta de saldos de banco en rojo, la idea es reclasificarlo. Porque ¿cómo es posible que yo mi dinero que lo tengo en bancos ahora ya no es mío? Ahora yo lo tengo. Que mucha gente así trabaja, ¿de acuerdo? Ahí deben de respetar la naturaleza de las cuentas. ¿Cómo es posible que tengan un saldo de clientes en rojo? Entonces el cliente ya no me debe. Ya le debo yo. Bueno, digo, son pues cuestiones importantes. ¿Vale? Elementos de los estados financieros. Ven, aquí viene una precisión. Las notas de los estados financieros son parte integrante de los mismos y su objeto es complementarlos con información relevante. Revelan las políticas contables, así como los métodos, supuestos y juicios al estimar los montos presentados en los estados financieros. ¿De acuerdo? Ahora, dicho esto, ¿cuáles son los elementos que siempre deben llevar? Encabezado. Indicación de estado financiero, el nombre de la empresa, el periodo y las cifras en qué tipo de moneda está. El cuerpo, que es la parte numérica, las firmas del contador, que es el que prepara, y del administrador, que es el responsable de la información financiera, y las notas. Ahora, ejemplos. Ahí están ejemplos de notas. Algunos ejemplos de notas. ¿Qué es regularmente lo que nos gana el auditor? Vean, fecha de constitución y a qué te dedicas. Segunda, posible análisis de riesgo de liquidez, que esto, por ejemplo, mucha gente lo pasa por el arco del triunfo. No lo analizan. Su empresa puede estar en crisis y no se dan cuenta. Por eso son importantes implementar razones financieras. ¿De acuerdo? Principales políticas contables. ¿De acuerdo? Son los criterios de aplicación de normas particulares que la administración de la entidad considera como más apropiadas para presentar razonablemente la información financiera. Y vean, el fundamento. El párrafo de donde extraje eso. Establecer compromisos y contingencias de la empresa. Posibles huelgas. ¿De acuerdo? Sequías. Si yo soy una agape, ¿creen que llueva mucho me afecta? Que no llueva me afecta. Ahí está, señores. Es más, fíjense, que muchas veces dicen que los viajes ilustran. Yo viajaba mucho al Paso, Texas, pero antes hacía escala en Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez hay empresas muy emblemáticas. Una empresa es una que vende leche. Leche, obviamente algo mayor. No me creerían que uno como que se va con la idea de que las vaquitas, simplemente mueven su cola porque la quieren mover. No es cierto. Obsérvenlas y las mueven porque se están espantando las cosas. Ahora, en esa empresa que yo visité, sorpresa, está techado. Está impecablemente limpio. ¿De acuerdo? Tienen
un mecanismo para que en ciertos periodos rocien a las vacas y se refresquen. ¿Y eso qué provoca? Que estén relajadas. Su cola no se mueve. Le ponen música de fondo. Ahora, ¿eso qué implica? Eso qué implica de que van a ser más productivos. Hasta eso tiene que saber el contador, porque si no, asiéntenlo en notas. Obviamente si se dedican a eso. Claro, que mucha gente no sabe a qué se dedica. Porque yo puse el ejemplo de mi despacho, un curso que doy. Si me preguntaran a mí, contador, ¿a qué te dedicas? Fíjense, mi respuesta es a dar seguridad a mis clientes. A eso me dedico. A mí que me gustan los coches, voy a la Mercedes-Benz. ¿A qué se dedican a la Mercedes-Benz? No a vender autos, a vender prestigio, posicionamiento. Es lo que vende la Mercedes-Benz, no autos. O sea, por eso es importante que empiecen con todo esto, con su misión y visión. ¿A qué se dedican? Que mucha gente no sabe, va en el mundo cerrado de ojos. Pero bueno, hablando de ojos, ya no sé a quiénes son. Ok, bueno, seguimos, vean. Ahí están algunos ejemplos. Ahí están algunos ejemplos de política, vean. Eso que puse acá que me encantó. Otra vez, vean, lo extraje del cuerpo de otro detalle. Que para mí es la evidencia más obvia de todo lo que hacen en la empresa. Vean, dice, análisis del riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez consiste en que la compañía pueda no ser capaz de cumplir con sus obligaciones. La compañía gestiona sus necesidades de liquidez al monitorear pagos de servicios, aquí como pronosticar entradas y salidas de efectivo en el negocio día a día. Porque si ustedes no cumplen con eso, por eso el análisis que yo platicaba hace rato, tienen que valorar la cobranza, la solvencia, la liquidez, ¿me explico? Los periodos de cobro, los periodos de pago, para que realmente su empresa sea sana. Es como que hay aquel comentario que dicen que pasa mucho con los jóvenes. Los jóvenes están estudiando y dicen, yo estoy joven, no tengo tanto dinero, quiero un coche, no puedo, quiero un de viaje, no puedo, quiero la invitada al cine, no puedes, y la gente ya que crece, pues pueden darse el lujo de lo que quieran, pero hay que ser administrados. Así las empresas, de lo contrario van a enfermar a su propia empresa, y eso es una realidad. Pero bueno, entonces ahí está un dato. Objetivos de los estados financieros, ahí está el fundamento, ahí está el párrafo, vean qué dice. En especial se asume que los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario si estos proveen elementos de juicio, entre otros indicadores, los siguientes: solvencia, liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad. Son sus objetivos. Los primeros, ¿qué son? Razones financieras. Lo segundo, ¿qué es? O lo último, ¿qué es? ¿Cuánto estás generando utilidades? Dime si es o no rentable la empresa. Sin embargo, una pregunta que se hace el empresario mucho. Oye, si yo genero mucho rentabilidad, fíjese bien el empresario, ¿qué dice? ¿Voy a pagar más impuestos? O sea, no hay de otra. No hay de otra. Sin embargo, hay mecanismos en materia fiscal para bajar un poquito el efecto fiscal. Y uno de esos mecanismos se llama reconocimiento de activos intangibles. Otro mecanismo que hemos platicado hasta el cansancio acá se llama provisión, y vean cómo lo estoy llamando, provisión de gratificaciones. Otro beneficio que viene del Plan México para este año, se publicó en enero, aplicar la deducción inmediata de los activos vivos nuevos que adquieran en México. Ya les di 3 ejemplos, y con eso pueden bajar el efecto fiscal. Pero financieramente tiene que estar muy transparente y reflejar la realidad de su empresa. Si no, es como la enfermedad de uno, hay enfermedades silenciosas, pero la factura te va a cobrar la vida al final del camino. Así las empresas. Pero bueno, ok. Vean, características cualitativas de los estados financieros. Seguramente muchos no conocen esto. Vean, relevancia. Que todo lo que refleje en estados financieros tiene que ser importante. Vean qué dice, para la toma de decisiones. Comprensibilidad, ¿qué quiere decir esto? Que todos los que lean estados financieros, dice, tiene que ser fácil su entendimiento. ¿De acuerdo?
Comparabilidad, siempre pongan estado financiero 1 con estado financiero 2. Características cualitativas. Verificabilidad, que puede ser sujeto para comprobación y verificación o validación. ¿De acuerdo? Otro punto, vean. Bueno, pues aquí está un ejemplo de estados financieros comparativos. Otra vez, el dictaminador. A mí lo que me encanta del dictaminador es que cumple con los objetivos, cumple con las características y trabaja impecablemente. Otra cosa para nada. Pero bueno, aquí ven cómo pone 2023 y 2024. De todo, ¿eh? Lo que son cuentas de activo, cuentas de pasivo y capital. Así tiene que mostrarse la información financiera de manera comparativa. Seguimos, vean. Representación fiel de las cifras que se muestran en los estados financieros, cuando su expresión es congruente con la sustancia económica de los mismos. Otra vez, sustancia económica, la realidad de la operación. Veracidad, reflejar la información de manera correcta. Neutralidad, los estados financieros deben de ser neutrales e imparciales. ¿De acuerdo? Oportunidad, deben de emitirse en tiempo para que el usuario pueda tomar decisiones. Importancia relativa, los estados financieros deben de incluir todas las transacciones y otros eventos que afectaron económicamente la entidad para validar esto. Información completa, va de la mano con la importancia relativa. Son ejemplos de características cualitativas de los estados financieros. Capital, como ya lo predicamos, se divide en dos: capital contribuido y capital ganado. En capital contribuido, ¿qué está? El capital, aportaciones para futuros aumentos de capital. Esto también es un temazazo, ¿eh? Prima en venta de acciones. ¿Y esa prima en qué momento se da? Sencillo. Voy a poner ejemplo de despacho. Que me diga Lalo, mi amigo, ingeniero, que vende compa. Barato. Me puede decir Lalo, oye Toño, ¿me puedes aceptar como socio de tu empresa? Sí, claro. ¿Cuánto quieres aportar? Un kilo. Sale perfecto. Entonces, pero yo como soy contador, no voy a meter el kilo como aportación de él, porque a lo mejor puede ganarse la titularidad de mi despacho. Le voy a decir, de ese kilo que tú vas a aportar, el 20% va a ser capital para ti, y la diferencia, ¿qué va a ser? Prima. Y ese dinero de quién es? De los socios fundadores. Y después lo puedo capitalizar. Entonces la pregunta sería, ¿y cuánto realmente está invirtiendo mi nuevo socio, Lalo, en mi empresa? 1.200.000. 200. Entonces jueguen con ese concepto, inclusive para hacer cierto tipo de declaraciones fiscales. Porque yo también puedo darles acciones aquí a mis trabajadores, que por cierto es un ingreso asimilable al salario, fracción 7 del artículo 94. Entonces simplemente, insisto, ven todo el esquema en su conjunto, pero bueno, regresando al tema, capital contribuido y capital ganado, que básicamente son las utilidades, las pérdidas y demás, ¿de acuerdo? Y en su momento, la afectación del B10, exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable, ¿de acuerdo? Pero solamente cuando apliquen B10, cuando México sea una economía altamente inflacionaria. ¿De cuánto hablamos? Del 26%, o por año ¿cuánto? El 8%, claro. Bien, ahora, gastos de cierta empresa, es donde realmente son cuestiones críticas. Observen, vean, aquí tengo gastos, pero aquí me llama la atención esto. Cantidades reales, vean a qué fecha. Cantidades reales, vean a qué fecha. Y no es lo mismo, que esa es la referencia, no es lo mismo una mejora o una adición al activo, que mucha gente se lo lleva como gasto cuando a lo mejor califica acá o califica acá. Y los montos hablan por sí mismos. Los montos hablan por sí mismos. ¿Se entiende? Es la técnica o el tacto de ustedes para hacer el asiento contable. ¿De acuerdo? No es lo que le diga su jefe, el socio, es lo que digan las normas de información financiera. ¿De acuerdo? Y si no, pues pongan la notita. ¿De acuerdo? Pagos anticipados, ahí vienen algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Ya son ejemplos como que muy concretos: publicidad, rentas, derechos y contribuciones como es el impuesto predial, seguros y fianzas, regalías, cuotas, etc. Bueno, esto obviamente se presentan como activos circulantes. ¿De acuerdo? Activo, todas estas cuentas.
aquí se hace el asiento, vean, seguros para los traspasos, cuenta el activo, con el IVA correspondiente, con abono a bancos, y ya cuando esto se vaya devengando, ahora sí, cargo al gasto, la parte proporcional, con abono al activo. Sin embargo, fíjense, otro punto, vamos a pensar que tuve un caso concreto. Yo compro la póliza, y pasan 5 años, y al 6º mes me roban el vehículo. ¿De acuerdo? Obviamente queda un par de meses o muchos meses por devengar. Eso el seguro se lo tiene que devolver. Ahora, la pregunta es: ¿qué has hecho con tal eso? Y díganme si es un ingreso o cómo queda. Vamos a pensar que nomás tengo 5 meses. A partir de ese mes me robaron el auto. Entonces, yo me peleo con la aseguradora, me devuelve el auto y ya le doy el efecto contable correspondiente fiscal. Pero esos 7 meses quedaron pendientes o 6, lo que sea, ¿cómo lo registro? Porque obviamente va a estar aquí lo que está por devengar, ¿están de acuerdo? Pero va a entrar dinero en el banco, porque mucha gente lo reconoce como ingreso y no es ingreso. ¿Por qué? Porque no se ha devengado, asiento contable. Cargo a bancos, porque me van a rezar con abono, y esta cuenta tiene que quedar en cero. Y vean, ¿en qué momento afecta el ingreso? Ningún lado, porque no es ingreso. ¿Sí queda claro? Pues ojo con esos detallitos, ¿eh? Seguimos, vean. Arrendamiento, nada más para que tengan un acercamiento, ¿de acuerdo? Aquí es de 5, hay errores ahí en mi presentación, pero bueno, les pongo algunos antecedentes. Vean, en materia de arrendamiento, un arrendatario debe reconocer una cuenta de activo por derecho de uso. Ven, inclusive aquí ya me está dando el nombre de la cuenta y un pasivo por arrendamiento. Entonces vean que de entrada me está diciendo que debo de tener la cuenta del activo y la cuenta de pasivo. Yo les ayudo. ¿En qué casos? Cuando la renta es por periodos superiores a un año. Si es por un año no hay bronca, siempre se lo llevan al gasto con abono a mano. ¿De acuerdo? O sea, segundo, en la fecha de comienzo del arrendamiento, la evaluación en términos monetarios del pasivo debe de incluir los siguientes pagos. Ojo, el pasivo, los pagos fijos por concepto de renta. Pagos que dependen de un índice o de una tasa, que es algo adicional. Importe que se espera pagar, el arrendatario como garantías por el valor residual. El precio de ejercicio de la opción de compra, si es que se va a dar, ¿de acuerdo? Y pago por penalizaciones. Todo esto se va a ver reflejado en esta asiento. Ese es el asiento que tienen que poner. Vean, cargo a derechos de uso conformado con todo esto, 2,5 millones, con abono al pasivo por arrendamiento. Y ya cada que se vaya devengando esto, cargan al gasto, cargan al RIF, con abono a banco, y van cancelando el pasivo mes a mes. Si no hacen eso, no están aplicando correctamente la NIT de 5, y la autoridad se los puede observar como no deducible, porque no se sujeta al procedimiento que establece la norma en particular. Ojo con esos detallitos, ¿eh? Vean. Y bueno, aquí vean cómo se está ya devengando mes a mes. Aquí, digamos, la cuenta general, ¿de acuerdo? Derecho de uso, cuenta de activos no circulantes con abono al pasivo. Vean, cada mes afecto el gasto de la renta, afecto el resultado integral de financiamiento por aquellos de los incrementos, del posible interés, etcétera, etcétera. Afecto el IVA acreditable, cargo al pasivo porque vaya disminuyendo, con abono obviamente a derechos de uso porque se vayan cancelando, y con abono a banco por el flujo de efectivo que estoy realizando. Eso sería lo correcto. Y si esto conlleva retenciones, pues ¿qué me falta registrar? La retención de renta y la retención del IVA, dependiendo si es persona física quien lo está rentando el bien inmueble. ¿De acuerdo? Determinación del diferido, nada más como ejemplo, señores, como ejemplo, también lo extraje de un dictamen, de una auditoría. Vean, impuesto diferido, otra vez, 2023 y 2024. ¿De acuerdo? Aquí vienen las partidas que generan diferidos, vean. Activo diferido, aquí vienen las subcuentas. Pasivo diferido, aquí vienen las subcuentas. ¿Qué estoy haciendo o qué está haciendo el auditor? Simplemente poner en cada una de las cuentas el monto. Pero vean cómo está identificado como activo y como pasivo. Ahora, ya tengo aquí mi activo, ya tengo aquí mi pasivo. Saquen la diferencia de este contra este. Multiplíquenla por la tasa del 30%. Sorpresa, esa es una cuenta que se llama activo diferido. En este caso, cuenta de activo, que es mayor.
Pero si el pasivo es mayor, será activo diferido cuenta de pasivo. Y esta la van a registrar como notas, o mejor dicho, asientos de recordatorio, ¿de acuerdo? Porque no van a afectar ni cuenta de balances ni cuenta de resultados. Simplemente como notas o asientos de recordatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que como tengo mayores activos, al multiplicarlo, les tengo que decir a mi cliente que tengo, en este caso, 16.194.955 con un beneficio de impuesto a la renta para los próximos ejercicios. Es lo que le voy a decir a mi cliente. Pero si es al revés, le tengo que decir, tengo un pasivo de 16 millones de impuesto por pagar, que no le va a gustar. Pero finalmente, ahí está la evidencia o un ejemplo de cómo se tiene que reflejar en materia contable ese tipo de operaciones, dependiendo obviamente del supuesto que están trabajando ustedes. ¿De acuerdo? Y bueno, terminamos hoy el material. Y terminamos el tiempo. Preguntas finales, jóvenes. Y si me permiten, mañana van a salir o pasado, pues subamos el video de Lalo en YouTube. Ahí suscríbanse.